Este conversatorio que vamos a hacer el día de hoy es investigación-creación. Para muchos, pues nosotros como escuela de danza podemos decir que realmente pues para podernos parar en este escenario y enseñar o mostrar una coreografía, una secuencia, debe haber un porqué. El por qué me estoy moviendo de esta forma y no es de aquella. El ver la historia, cuando tengo esa historia o ese referente de cualquier danza tradicional o folclórica o incluso popular, me hace como reflexionar como artista un poco más, ver también qué posibilidades está dentro de mi propuesta como artista, que la idea es que nosotros tampoco seamos personas que están replicando algo que un maestro me enseñó y lo hago porque este maestro me lo enseñó de esta forma, sino que también doy mi perspectiva. Para ello es importante también saber que no solamente nuestra intervención es aquí en escena, nosotros como practicantes de la danza, como artistas, podemos dar demasiados aportes a nuestra ciudad, a nuestra comunidad, a donde vamos a intervenir. Es por eso que el día de hoy decidí invitar a 3 personas con unas miradas súper diferentes y con una intervención por fuera de lo que podría ser lo habitual. Podría invitar aquí a 3 bailarines y ya. Casualmente estoy rodeada aquí con 3 hombres. Uno que es un filósofo, el maestro Luis Eduardo Duarte Valverde, es doctor, magíster en filosofía contemporánea de la Universidad de Barcelona, España, licenciado y magíster en filosofía de la Universidad del Valle de Cali y actualmente es el coordinador del Centro de Investigaciones. Les damos la bienvenida. Aquí me acompaña a mi lado izquierdo Juan Pablo López Otero, comunicador social, periodista con maestría en el desarrollo cultural y dirección de proyectos internacionales de la Universidad de Lyon en Francia. Inició su carrera profesional como asesor de la Secretaría de Cultura con Germán Patiño y posteriormente se desempeñó como director cultural de la Alianza Francesa de Cali durante 10 años. Recientemente trabajó como asesor del despacho de la ministra de Cultura entre el 2011 y 2018 y ha sido el coordinador de Palco, plataforma de artes escénicas del Ministerio de Cultura, coordinador de coordinador de artes escénicas para el año, perdón, es que me están llamando y se me mueve el mensaje, qué pena. Fue coordinador del Mercado de Industrias Culturales del Sur, MICSUR, del 2016, desarrollado en Bogotá, y desde el 2012 es el director artístico de la Bienal Internacional de Danza de Cali. Desde el 2021 es el director de programación del Centro de Danza y Coreografía del Valle del Cauca, La Licorera. Y tenemos aquí al maestro Eduard Mar, bailarín y coreógrafo licenciado. Inició en el Colegio del Cuerpo de Cartagena de Indias, es licenciado de la danza de la Universidad de Antioquia, ha bailado con la compañía del Cuerpo de Cartagena de Indias y actualmente él dirige su proyecto Movimiento en Colectivo, grupo de investigación y creación que genera espacios para la reflexión en torno al cuerpo y el cual ha participado en eventos a nivel nacional e internacional. A comienzos de este año el profe estuvo en Chile representándonos. Entonces, bienvenidos a todos los que están aquí. Nos acompañan también pues nuestros estudiantes, algunos egresados y amigos artísticos del medio de la danza. Y la idea es poder compartir nuestros saberes. Entonces, primero sí me gustaría saber, Luis, tú como un filósofo y magíster, con todo este recorrido muy fuera de lo que es la danza,
¿cómo es el aporte que tú puedes dar desde el Centro de Investigaciones? Bueno, buenas tardes o noches ya. Buenas noches. Bueno, pues es un honor para mí estar aquí, no solo en la calidad de coordinador de investigaciones del instituto, también compartir espacio con ustedes y con ustedes, sino, sonaría que en principio aquí la mosca de leche soy yo, pues porque la disciplina no es propiamente la danza, lo mío. Yo, pues, mi especialidad, soy un investigador en filosofía del arte contemporáneo y estética filosófica, es decir, mi oficio es pensarme los procesos de creación y representación de las artes, y al mismo tiempo pues hago la veces de editor del instituto. Entonces, en torno a esto, pues la ventaja, lo que creería yo que podría ser medianamente útil para estos procesos, estas conversaciones muy necesarias, muy valiosas, me encanta, aunque de hecho me encantaría estar más allá a veces, que exista este espacio ya fantástico. Lo que yo creo es que primero tenemos que pensarnos en lo que hacemos, ¿no? En una institución como esta. Ustedes en principio vienen acá y habría que tener muy claro de qué se trata el proceso formativo que ustedes llevan, ¿no? Porque mucha gente viene, hace oficios, hace el arte como oficios, como venir a aprender unas técnicas en danzas tradicionales, folclóricas, ¿no? Determinado tipo de danza, esta, aquella, la hago así, la repito y se acabó. Y no es verdad. Eso está atravesado por un montón de formas de sentir. Eso existe gracias a que unas comunidades han compartido una forma de vida, una forma de sentir, una forma de pensar que los ha llevado a expresarse desde su propio cuerpo así, social y políticamente, ante todo cuando se tratan las artes populares. Entonces, ese asunto primero yo pensaría que podría aportar un poco a la conversación desde el Centro de Investigaciones, que son los problemas que nos estamos pensando desde el Centro de Investigaciones, sería ese, ¿no? Si lo que ustedes hacen realmente es una repetición técnica de unas maneras de hacer determinados bailes o movimientos, que para mí, con todo respeto de quienes no lo creen así, me parecería un sinsentido. Un sinsentido porque realmente detrás de eso hay un problema del sentido de lo que se hace. ¿Para qué se hace? ¿No? Los problemas filosóficos del arte, justamente. A propósito de eso, hago una pequeña cuña porque Paola, a quien agradezco la invitación, coordina no solo la escuela, sino el semillero de danzas, el semillero de investigación, donde se llevan a cabo procesos de formación críticos, de análisis de todo lo que ustedes hacen en la escuela e intercambios con otras instituciones para explorar formas de ser distinto, que cuestionen también lo que uno hace, que es lo que le permite a uno crecer, ¿no? Porque si uno, que es un error a veces de los artistas, ¿no? La vanidad hace que nos celebremos, ¿no? Nos parezcamos cada vez que hay que repetirnos y afirmarnos, no, por el contrario, hay que destruir un poco para poder construir otra forma de hacer. Y en ese semillero también está el profesor Edward Marr, como se hace llamar, y con ellos hemos podido tener la oportunidad, incluso, por poner un ejemplo nomás, para invitarlos al semillero. Estuvimos en Bogotá el semestre anterior con la Fundación Delia Zapata, mirando todo este conocimiento y esta visión que tienen ellos en danzas, con la hija de Delia Zapata, con Edelmira, intercambiando el rol entre músicos, actores y bailarines, y eso normalmente no lo hacen, ¿no? Entonces era una invitación a eso y decir que bueno, que gracias, y yo pensaría de entrada que hay una invitación de fondo de este tipo de actividades, y es a pensarnos lo que hacemos, a que no tengan miedo a cuestionar un poco el sentido de lo que se hace, pero que lo piensen desde dónde están parados, cuál es la diferencia entre hacer danzas populares, en qué sentido lo popular en la danza es folclórico o es tradicional, qué limitaciones tiene una cosa o la otra hoy en lo contemporáneo, si lo contemporáneo rivaliza con esto o lo otro, ¿no? Yo, para cerrar esta introducción que está un poco larga, les dejo una anécdota, hablando con un profesor que lo invité a escribir en las publicaciones del Centro de Investigaciones, donde a propósito también están invitados. Hicimos una conversación con gente de afuera y de aquí, y vimos que había una persona que había enseñado en otra parte mucho tiempo una forma de hacer una danza de una comunidad, y resulta que se han ido 2 estudiantes de paseo a la comunidad. Esas danzas databan de otra época, ¿no? De una fecha
un homenaje a esa comunidad, y cuando han ido a la comunidad resulta que lo hacían totalmente distinto. Entonces, claro, han regresado a clase y le han dicho al profe, oiga, entonces que no, es así porque la comunidad lo hace o lo hacía así. La tradición también se mueve, se alimenta, se contextualiza, experimenta, porque si no experimenta, ¿dónde está el artista? ¿Dónde está el creador? El ejercicio creativo. Entonces, por eso la invitación también es a pensar que lo tradicional y lo folclórico hay que relativizarlo, ¿no? Es importante, pero no es una verdad absoluta, como no lo es. Y yo más bien le paso el micrófono a alguien antes que me meta en problemas aquí. Bueno, gracias Luis. Juan Pablo López, me gustaría que pudieras como llegar a un contexto con los participantes sobre lo que tú haces en tu labor artística, promoviendo grupos, trayéndolos a la ciudad y con un evento tan representativo que todos conocemos como lo es el Bienal de Danza. Bueno, muchas gracias también por esta invitación al IPC. En realidad para mí es un honor estar pues esta noche con ustedes y con el público, porque valoro mucho también esta institución. Yo creo que el IPC es una de las instituciones culturales más fuertes que tiene Colombia, una tradición, no sé cuántos, más de 70 años, tiene 35 años en el IPC, y yo creo que Cali aparte es una ciudad de culturas populares, ¿no? Es una ciudad de manifestaciones populares arraigadas, y pienso que es una institución en realidad pues, de gran importancia para el desarrollo cultural. Lo ha sido desde siempre, digamos, no solo en la ciudad sino en la región. Entonces pues un honor estar esta noche en ese conversatorio. Bueno, como dijiste al inicio, yo actualmente hago la dirección artística de la Bienal de Danza de Cali. La Bienal de Danza de Cali se creó en el año 2013, pero para crear la Bienal de Danza de Cali primero existió un festival que se llamaba Cali en Danza, y Cali en Danza fue un festival que creamos con Fandi y la Alianza Francesa en el año 2002, entonces 2001, y entonces esos primeros años fueron más como unos encuentros que hacíamos de danza contemporánea, era solo danza contemporánea, y a partir de 2004 que se hizo el Festival 0 y 2005 el Festival 1, pues ya comenzamos a hacer festivales de danza contemporánea anuales hasta el 2010. Esos festivales pues eran gratuitos, se hacían en diferentes sedes de la ciudad, teníamos apoyo de algunas embajadas, de algunos centros internacionales, hacíamos una curaduría también a la medida de lo posible, porque el presupuesto era pues, muy bajo, no era un presupuesto alto en realidad, pero logramos hacer muchas cosas, era gratuito, y nos interesaba también el tema, aunque odio el término, pero digamos que es como lo que todos conocemos, una especie de formación de públicos en realidad, que era darle un espacio a la danza contemporánea, porque pues no lo había en Cali en esa época. Entonces después Cali en Danza, que había propuesto desde el inicio ser una bienal de danza contemporánea, entonces cuando llegó el momento de hacer el clic hacia la bienal de danza contemporánea, pues pensamos muchas cosas, pensamos también que ya llevábamos 5 años haciendo el festival Cali en Danza, que ya conocíamos los grupos de danza contemporánea de Colombia. Nos hicimos también la gran pregunta es si somos un país de danza contemporánea, que la respuesta es no, obviamente, que somos un país de folclore, de tradición folclórica. Entonces, ¿qué debíamos hacer nosotros para que el evento que se creara, que era esa bienal, que ya tendría, digamos, un apoyo más grande del ministerio, de la empresa privada, de la entidad, de la alcaldía, representara en realidad a la danza en Colombia? Entonces decidimos hacer una bienal y decidimos, con el área de danza del Ministerio de Cultura y con algunas personas incluso de la filosofía que estuvieron presentes en ese momento, aportando diversas miradas, y decidimos crear una bienal abierta a todos los géneros de la danza, con un comité curatorial pues que varía para cada edición, y sin una temática principal, sino al contrario, con 4 temáticas que atravesaran la bienal en la primera fase con 10 años, digamos. Entonces, un tema es el tema afrocontemporáneo, otro tema es el tema de la tradición y la contemporaneidad, otro se llama ritualidades, y tiene que ver con danzas vernaculares
pues danzas de comunidades indígenas, pero también de danzas del mundo, de otras latitudes, conectadas obviamente con las prácticas culturales de los pueblos, y una franja que se llama Territorios de Movimiento, que tiene que ver con la danza, con otras disciplinas artísticas, el diálogo de la danza con el performance, la danza, digamos, con el teatro, la danza con la fotografía, con el video. Entonces, en ese sentido, pues la Bienal lo que toma, el eje conductor de la Bienal es el cuerpo, y básicamente lo que nos interesa es ver las diferentes maneras de acercarse al cuerpo en el mundo contemporáneo. Esa es un poco como la labor que hemos venido desarrollando. Llevamos 5 ediciones, hemos presentado 60 grupos internacionales, hemos apoyado más de 150 grupos nacionales, hemos entregado 15 becas de creación, que es un tema que pues, está como en la temática que propusiste, que es el tema de investigación-creación, y ya a partir de este año pues estamos preparando la 6ª Bienal, que se realiza del 8 del 8 al 13 de noviembre del 2023. Paralelo a este trabajo, desde 2015 hemos venido desarrollando, cuando yo estaba en el Ministerio de Cultura, la idea de que Cali tenga un centro de danza y coreografía, un centro de danza, o sea, a la idea de Cali básicamente, no como un copy-paste de otros centros que existían. Entonces tomamos diferentes modelos, tomamos modelos como los que había en España, como los centros coreográficos en Francia, modelos también como en las casas de la danza europeas o el centro de danza en Alemania, que obviamente pues no tienen mucho que ver porque son todos de danza contemporánea, pero sí tienen muchísimo que ver con la parte organizativa de cada uno de estos espacios. Y a nivel latinoamericano tomamos como modelo el GAM de Chile y el Centro Nave y diferentes centros en Sudamérica, y a partir de ahí se creó una propuesta de centro de danza que es La Licorera, que está a 4 cuadras de aquí, que es la antigua bodega de La Licorera, y que debía comenzar sus funciones en 2020, y comenzó la pandemia que ya conocemos, y en 2021 después retomamos para hacerlo en 2021 y comenzó el paro nacional. Entonces en realidad hicimos algunos eventos el año pasado, como la Bienal de Danza que pasó en el escenario de La Licorera, pero oficialmente el programa de La Licorera comienza este 29 de abril con un homenaje a Curulao que se llama Yo También Bailo Curulao. Es el 30 de abril en la plazoleta de La Licorera, y de ahí en adelante ya hay un non-stop de eventos. Tenemos una residencia con el maestro Rafael Palacios de Medellín sobre antirracismo, y nos interesa en realidad que la comunidad esté representada en La Licorera. No nos interesa para nada tener un escenario snob que está presentando solamente el mainstream, sino que en realidad esté conectado con lo que hacemos, con lo que somos, y de una u otra manera pues apoya el desarrollo de la danza en la ciudad, en la región y en el país. Muchas gracias. Y para culminar, está importante también el aporte que nos puede dar el maestro Eduard Mar sobre su proyecto colectivo. Muchas gracias. Hola a todos, los conozco a todos, creo, entonces estamos mucho más cercanos. Yo creo, y ahorita que Juan Pablo mencionaba que Colombia no es una ciudad, perdón, no es un país hecho por la danza contemporánea, es completamente cierto. Yo tengo el privilegio de todas formas de venir de un proceso netamente de danza contemporánea, un proyecto foráneo, si queremos llamarlo, porque es traído desde Europa para ser desarrollado en la ciudad de Cartagena, y a partir de ese momento, a mis 11 años, descubrí lo que era realmente trabajar con el cuerpo, ¿sí? Entonces soy egresado del Colegio del Cuerpo, y en ese momento empecé a descubrirme a mí como individuo y como persona, como artista, hasta el momento en el que estoy aquí. Yo actualmente estoy desarrollando mi trabajo artístico, se llama Movimiento en Colectivo, mi proyecto, junto a otro bailarín, coreógrafo y dramaturgo caucano, Eduardo Cifuentes, y trabajamos juntos y hacemos un proyecto que a mí se me dificulta mucho decir de qué es el proyecto, porque no me gustan los rótulos. A veces estamos creando y para mí es muy difícil decir esto es danza contemporánea, o es danza teatro, o es teatro puro, que puede pasar también, o es performance, no sé. No me gusta llegar a encasillarme en el momento en el que estamos creando,
y por eso hablamos de reflexionar a partir del cuerpo. Todo lo que el cuerpo nos pueda dar es lo que se va arrojando en las puestas en escena. Durante todo mi proceso artístico tuve una relación bastante complicada con mi cuerpo y finalmente no tenía la posibilidad de expresarme tan fácilmente como lo puedo hacer en este momento cuando inicié a hacer danza. Era un niño bastante tímido, era una persona que le gustaba relacionarse, y a partir del momento que empecé a hacerlo me di cuenta que tenía cabida y que tenía la posibilidad de expresarme y hacer y decir lo que yo podía hacer. Y eso es lo que creo que puedo ofrecer en ese momento en este conversatorio. Pongo en escena, pongo en la sala de danza todo lo que tiene que ver conmigo y con mis búsquedas y con mis ideas para poder ser llevadas a cabo en la escena, que no es como la finalidad sobre todo. Lo más importante para mí siempre es el proceso, ¿no? Quiero hacer la acotación también de que por un momento también tuve mucha dificultad con lo que son las raíces y la tradición. Para mí era muy complicado, y todavía sigue siendo muy complicado, ubicarme en qué soy, quién soy. A veces me siento negro, pero los demás no me ven negro. Entonces es una dificultad para mí en un momento, como soy un mestizo que en este momento tal vez no soy completamente tenido en cuenta para las leyes y las propuestas culturales y sociales del país, de la nación, ¿no? Entonces por un momento me siento apartado también de alguna manera. Entonces son ciertas reflexiones que vienen llegando y que para mí es muy fuerte y muy importante estar compartiéndolas con ustedes durante todos estos años y estos semestres también, porque son como el pan de cada día nuestras reflexiones en clase, y que son las que ustedes van después a desmenuzar y a definir qué es lo que les interesa y cómo podemos aportar y cómo podemos aprovecharlo para desarrollar nuestros procesos artísticos también, que pueden ser a partir de la tradición sin creer que la estamos transgrediendo o la estamos pisoteando. Al contrario, cuando yo toco el tema de la tradición en mi trabajo artístico, hablando sobre todo en el proceso del semillero, es una manera de venerar y de realzar y de proteger y de como subrayar todo eso que existe y todas las posibilidades que tenemos para poder desarrollar y tener otros procesos y otras maneras de narrar, otras puestas en escena importantes. Como pueden ver, aquí hay una diversidad de pensamientos, y la idea es empezar con nuestra ronda de preguntas. Esa ronda de preguntas va enfocado a poder ampliar el panorama que cada uno tiene frente a la danza, y sobre todo pues la razón de ser de nuestra escuela, pues que es la danza folclórica, la danza tradicional. Adicional a la participación de las tres personas que están aquí, están las respuestas también de parte del maestro Wilfran Barrios, que tuvo la oportunidad de dictar un taller el sábado pasado en la licorera para todos nosotros. Entonces, en esta primera pregunta para ustedes, y teniendo en cuenta su perspectiva, ¿cómo consideran ustedes que la danza es conocimiento? Estamos hablando de danza general. Para ti, Luis. Sí, yo primero, para tirar el tema. Bueno, pues tratando de no hablar en nombre de una disciplina, propiamente yo creo que para empezar siempre hay una discusión, y es si las artes en qué sentido son conocimiento. Entonces ahí, de hecho esto ha generado un debate tan grande que es muy actual, muy contemporáneo, se vive en todo. Creo que también en danzas, yo lo he visto con mayor frecuencia en plásticas, pero se dice que el terreno de lo contemporáneo es el terreno del que especula, ¿no? Pero el terreno de lo tradicional es el que técnicamente tiene unas destrezas y unas habilidades. Entonces, como si una cosa requiriera más conocimiento que el otro, y no es verdad.
Entonces, uno tiene ante ese dilema que lo que pone en el tapete el problema del conocimiento en todo, en las danzas, por ejemplo, uno podría decir, en ese debate entre el arte contemporáneo y tradicional, podría decir, como dice mucha gente que incluso bastante recorrida en estos temas, dicen, pues si en lo contemporáneo cualquier cosa podría ser, pues cuando cualquier cosa lo es, pues nada lo es, así que eso no tiene importancia. Y resulta que no todo lo es, aunque aparentemente muchas cosas, incluso aunque todo pudiera llegar a ser, para que llegue a ser, quiere decir que tiene que pasar por un mundo del arte, por unos especialistas, por unos criterios, ¿no? Por unas formaciones como las que nos ha contado el profesor, como las que nos ha contado Arnold acerca de la gente Pablo, perdón, acerca de cómo intervienen estos eventos, esas discusiones. Entonces yo creo que esa posibilidad que ofrece ahora la escuela y el semillero de darse cuenta que las artes no son solo un hacer, sino que de por medio están unas concepciones de cuerpo, están unas concepciones de cómo el cuerpo expresa, de una relación con mi propio cuerpo, de una relación con el cuerpo de los demás, y un reconocimiento de mi cuerpo como un cuerpo social, colectivo, que expresa cosas de esa misma comunidad. Seguramente no será igual unas danzas, no se expresa igual unas danzas populares en Cali que en Francia, que como las danzas populares están en todo lado, porque son formas de sentir y relacionarse con el cuerpo distinto, tendrán unas ataduras diferentes, ¿no? Bueno, pues eso, lo que creo es que en la danza la relación con el cuerpo está atravesada por una concepción, ¿no? Y unas formas de hacer, siempre es esto, una forma de pensar y una forma de hacer, que determina la forma de sentir, y eso es conocimiento. Ustedes conocen su cuerpo, como decía el profesor. De pasar a un chico tímido, ahora es un profesor temido. Se le fue la mano en lo expresivo, ¿no? Parece que tengo razón. Bueno, pero a lo que me refiero es eso, que cada uno establece unas disputas consigo mismo, ¿no? Uno sabe qué limitaciones tiene para expresar en su propia corporalidad, motricidad, y uno establece unos debates. Eso es un conocimiento quizá más valioso que es el de uno mismo, ¿no? Entonces hay conocimiento tanto personal como social como comunitario detrás de las danzas. Gracias. Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Me parece que es muy cierto que, o sea, para mí desde mi punto de vista la danza claramente es conocimiento. O sea, cada uno tiene un cuerpo y cada uno tenemos una manera de expresarnos, y las culturas también tienen unos conceptos frente al cuerpo en ese contexto. Entonces obviamente eso varía, las culturas indígenas, las culturas afrocolombianas, que tienen que ver con los movimientos, tienen que ver también con los territorios, ¿no? con las diferentes circunstancias del territorio, la manera como las danzas folclóricas nacen, como ahora nosotros yo también bailo curulao, que es el evento del 30, 29 y 30, aprovecho y hago la cuña, que tendremos en la licorera. Yo me senté con la maestra Aura Hurtado, que además es maestra aquí en IPC, me senté a hacer el guión del tutorial. Si no lo han visto, les pido por favor que lo vean. Es muy interesante porque fue desmenuzar. Claro, nosotros habíamos pensado con la persona audiovisual de hacer un tutorial como de unos 7 minutos, ¿no? Una cosa corta y todo. Pero cuando ya hablamos con Aura y con Yair y con otras personas sobre el curulao, sobre lo que conlleva el curulao, el contexto, y lo que nosotros como licorera queríamos era precisamente que la gente no sintiera que viene a Petronio Álvarez, coge un pañuelo, hace así y baila curulao. Lo que queríamos precisamente era que la gente entendiera con ese tutorial lo que hay detrás de esa danza, ¿no? Entonces, obviamente, pues el tutorial ha podido quedarnos de 3 horas, ¿no? Nos quedó de 17 minutos, pero pues es necesario, o sea, en realidad quedó como un módulo y ahí claramente queda como una manera de bailar, pero las maneras de bailar el curulao son diversas dependiendo del territorio también, porque las danzas tradicionales también varían dependiendo de los territorios a las que se repiten en otros contextos. Entonces, en principio yo creo que claramente el conocimiento, porque te da elementos sobre una cultura, ¿no? Te cuenta sobre ello. Pensemos en Cali, o sea, Cali contemporáneo, digamos. Cali tiene el IPC con más de 70 años,
tiene Colballet, que tiene 45 años, la Bienal de Danza de Cali, que ya va a tener unos 10 años, la licorera que están haciendo. O sea, en realidad Cali es un epicentro de danza, ¿no? Es algo que no lo podemos negar. La salsa, con las 85 escuelas, o 90, o los 70, o los censos, cada una da un número diferente, pero son muchas personas que viven de la salsa en Cali, ¿no? Entonces, eso también nos habla de la importancia de la cultura popular y también de los diversos, pues, las diversas corporalidades que habitan la ciudad, ¿no? Entonces, yo pienso que también durante muchos años, en el caso mío, por ejemplo, cuando me hablaban del clásico, del ballet clásico, cuando diría Calindanza, pues para mí el clásico del Valle del Cauca es como el curulao, más bien. Yo no pienso que sea el ballet. O sea, el ballet para nosotros, el ballet es una técnica que aparte es una técnica tortuosa, es una técnica para otros cuerpos también. Pero el ballet logró hacer, o sea, que hubiera una sede aquí de ballet, aquí en Cali, y yo pienso que ha hecho una labor increíble, pues me parece una institución loable totalmente, en la parte educativa, educación artística. Pero ¿qué es más importante? ¿Un bailarín de ballet o de salsa? Para mí son ideas iguales, y no hay ninguna diferencia a nivel del respeto que yo debo tener frente a su manifestación dancística. Entonces, yo pienso que en ese contexto también, durante un tiempo, también se pensó como, el ballet es como la alta cultura, como que esto, y las danzas folclóricas, pues no, son como lo popular, pero es que lo popular es la riqueza de las ciudades y de los territorios. Entonces, para mí, nosotros cuando creamos la Bienal, en ningún momento dijimos, no, al grupo de ballet le vamos a pagar a esto, y al grupo de danza contemporánea a esto, y a los de folclore les pagamos esto. No, a todos les pagamos igual. O sea, no hay una diferencia en ese sentido, porque la idea de crear un evento como la Bienal era a partir del respeto frente a las diferentes manifestaciones dancísticas de la ciudad, y a los diversos conocimientos, porque es que son diversos conocimientos también. Y yo pienso que en eso pues también radica el desarrollo cultural de una ciudad, ¿no? En cuanto conozca y respete a sus culturas populares y pues otras manifestaciones que pasan en la ciudad. Y Cali claramente es una capital de danza, y yo pienso que a futuro esta ciudad va a ser aún más como ese epicentro. Espero que la licorera sea en realidad como un centro de creación de esos nuevos lenguajes de la danza colombiana. Y bueno, pues que parten de donde parten del IPC, parten del Colballet, parten del conocimiento de los bailarines de salsa, y me parece que eso es como la visión que debemos tener a futuro también, ¿no? Bueno, yo creo que donde nos pongamos como bailarines, como parte de una sociedad, como en una comunidad, aunque no seamos bailarines, siempre la danza está generando conocimiento. Siempre, y lo notamos mucho en Cali, por ejemplo, en las comunidades, cada uno hay diversos grupos de hip hop o grupos de folclore en toda la ciudad, y se están generando siempre nuevos procesos. Un proceso claro es que exista la salsa choque, por ejemplo. Se genera de un proceso que es arduo en años, se van proponiendo cosas, van resultando nuevas propuestas, que es lo que hace que la danza se vaya desarrollando de alguna u otra manera. Puede que ninguno de nosotros seamos especialistas bailando salsa choque, pero la conocemos. ¿Tú sí? Pero conocemos la salsa choque y podemos emplearla o utilizarla de alguna u otra manera en nuestros procesos, o bien sea en una discoteca bailando, o bien sea en el escenario. ¿Sí? Son otros conocimientos que nos van dando la posibilidad de desarrollar nuestras ideas también. Cuando estamos en un proceso artístico, cada una de las cosas que suceden en una puesta en escena, digamos, para llegar a la puesta en escena, es un nuevo conocimiento que se está generando. Ningún grupo, ya sea un grupo de folclore o un grupo de tradición, de hip hop, por ejemplo, o incluso entre tres grupos distintos de folclore, de tradición, nunca van a tener un proceso exactamente igual, aunque estén trabajando la misma temática. Siempre el proceso es distinto, porque además los participantes tienen procedencias distintas, porque el director, si hay un director en la cabeza, tiene también un conocimiento completamente diferente. Entonces no podemos empezar a comparar una cabeza con otra, al contrario, cada uno va a poder desarrollar su propuesta, y después vamos a poder tal vez como juntarlas y producir muchas más propuestas. Entonces
cada vez podemos hacer lo que queramos con lo que nos dicta el momento o las búsquedas que tenemos, pero lo que sí es muy importante es tener las herramientas para hacerlo de alguna manera, ¿no? Para mí. Puede uno que de pronto termine diciendo, si yo soy panadero, digo voy a investigar acerca de la juga, tal vez es complicado si yo no soy del territorio, si no sé nada acerca de una juga, pero si soy un estudiante de folclore, de tradición, del IPC, por ejemplo, y quiero desarrollar un trabajo a partir de la juga, puedo hacerlo, porque tengo un conocimiento, aunque sea ínfimo, puedo ir acrecentando esa información. Bajo los aportes que dieron aquí ustedes tres, yo creo que saco también una importante reflexión, es cómo una persona que es promotora de un evento significativo en la ciudad se da cuenta que es importante hacer una investigación previa de una danza para un evento que tiene programado, como lo es la Bienal de Danza. Tuvo que llegar a hacer ese acercamiento, como lo comentabas ahorita con la maestra Aura y las personas que quisieron vincular, y bajo ese conocimiento que ellos arrojan es que pueden decir, esta es nuestra forma como vamos a enrutar nuestra celebración del Día de la Danza. Igualmente quiere decir que para poder hacer un proceso de ciudad, un evento, necesita de un mercadeo, necesita de un plan estratégico, necesita de muchas herramientas que no solamente nos va a aportar aquí el escenario. Entonces, ese era como el aporte que quería darles en este momento. Y a partir de nuestra segunda pregunta, aquí ya tenemos la participación del maestro Wilfran Barrios, y nuestra segunda pregunta es: ¿cómo la investigación-creación es una herramienta para la danza tradicional? En el sentido que se direcciona esta pregunta es porque también nos surge, me incluyo, las grandes inquietudes es hasta qué punto estoy siéndole fiel a eso que me enseñaron mis maestros, o hasta qué punto es también la perspectiva de Paola Andrea, hasta qué punto será que puedo valorar mi trabajo si es por una aceptación de otras personas o que un aval de un maestro, de una maestra. Eso también es importante que podamos nosotros reflexionar, pues ustedes son el futuro de esta escuela, y la razón de ser del IPC son ustedes. Entonces es cómo me voy a ver dentro de unos años, sabiendo que nuestro proceso aquí son 2 años y nada más. ¿Cómo voy a seguir? Pensando también en una asignatura que es composición coreográfica. En esa asignatura se crean también demasiados conflictos y demasiadas confrontaciones. ¿Hasta qué punto soy yo? ¿Hasta qué punto es mi propuesta? ¿Hasta qué punto quiero investigar? Entonces aquí empezamos como en la temática general. Gracias, David, por el video. Soy Wilfran Barrios Paz, de la ciudad de Cartagena, dirijo la Corporación Cultural Atabaques en la ciudad de Cartagena, pues licenciado en danza, con estudio de maestría en estudios teóricos de la danza. Pues he hecho muchos trabajos que tienen que ver con la tradición y la contemporaneidad. Mi trabajo de investigación se centra en esas búsquedas de la relación de investigación-creación desde la tradición en la contemporaneidad. Y esta manera de poder hacer todo el trabajo de la tradición a la escena contemporánea nos permite adentrarnos a cada uno y a cada las particularidades individuales y colectivas de los habitantes de las comunidades de los territorios. Y cuando hablo de los territorios hablo de ciudades, de campo, en los cuales se centra nuestro foco de la investigación. Para mí es importante cómo es ese dinamismo y esa dinámica que tiene la tradición de este país, en la cual nos envuelve y que cada día tiene una movilidad, se mueve en el quehacer también de esos hacedores, de esos portadores, y se mueve porque es la forma como ellos tienen como para decirlo, la forma como ellos nos impregnan a nosotros lo que hacemos esa escena y poder llevarla desde la manera más creativa, poética también se puede decir, en su esplendor.
escénico, en su esplendor de proyección, podríamos decirlo, pero hablo de la proyección en el sentido poético, de estético, sensible, humano, que tiene esa variedad de la tradición. Entonces, es importante la investigación-creación de la danza tradicional porque mueve otras fibras, mueve otras connotaciones, nos ayuda a entender otros universos, nos pone en connotación y en conexión con otras dinámicas del quehacer danzario, pero del quehacer movimiento, espacio. Y creo que nos permite también cada uno de esos entornos y cada una de esas maneras de entender y comprender la tradición en la contemporaneidad, es que la memoria está presente todo el tiempo, que viaja en el tiempo. Entonces quiere decir que nuestra tradición no es estática, la tradición se está moviendo continuamente, juega con los espacios, juega con las dinámicas y entornos socioculturales, entornos socioeconómicos. Entonces creo que por eso la investigación-creación en la danza tradicional debe estar siempre presente. Debemos comulgar con ella, debemos narrar nuestras historias, nuestros modos vivendi, debemos narrar nuestros hechos históricos y presentes, debemos narrar también nuestras leyendas en unas cotidianidades vivas, ¿sí? Hacerlas vivas y presentes. Creo que para mí eso es lo más rico que voy teniendo y he tenido en la investigación-creación con la danza tradicional y con las tradiciones en general. Pues qué bien, ¿no? Bueno, yo sobre esto pues diría dos cosas. Lo primero es que cuando uno dice investigación-creación, ¿qué es eso? Hay varias formas de investigar en artes. Una de esas, que quizá es la más recurrente, es investigación-creación. Como mi papel es un poco el odioso ponerle la traba al asunto, yo creería, y es una invitación que hago en el instituto hace un cierto tiempo, y es que es verdad que lo que se hace es investigar para crear, y no solo muestras, obras, ¿no? Porque pues las obras y las muestras, en realidad esto debe importarle más en términos de un producto al público, no a ustedes ni a ustedes o a nosotros, porque nosotros estamos en función de unos procesos de formación. A nosotros en realidad no más que el aplauso debería importarnos la crítica, porque es la que permite crecer, ¿no? Y poner en tela de juicio. ¿Qué pasa con la investigación-creación como posibilidad, como una mirada? Uno investiga para crear siempre, pero no investiga solo para crear. Lo que sale de ahí es una etapa más del proceso. Entonces, ¿qué hacen? Discuten después de la muestra, ¿no? ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Cómo nos fue? No sé, cómo hacen los futbolistas, después acaban en el camerino, ¿no? Todo el mundo, es un ejercicio sano, y de ahí saldrá otra cosa, es decir, eso que se mostró es un insumo para otra cosa. Pero además, la investigación-creación no es solamente creación artística, es creación documental de los procesos que hace. Es decir, todo proceso artístico es un proceso de investigación. Siempre en una obra, en una muestra, hay investigación. ¿Qué tienen que hacer? Como en cualquier disciplina, pensar primero, cómo, y pensar conjuntamente, que es todavía más difícil, ¿no? Y mirar de qué forma en el proceso cada uno va encontrando un lugar, ¿no? Y documentar esos procesos es muy importante. Desde el Centro de Investigaciones nos importa eso. Cuando tú decías la importancia que tiene el IPC a nivel nacional, pues sí, y muchísima, ¿eh? Porque la naturaleza de este instituto, como la naturaleza de este instituto, solo este instituto, tiene 75 años. Los demás ejercicios, experimentos que han hecho en torno a las artes tradicionales y populares son relativamente recientes y están permeados de otra forma. La manera como se hace aquí, no. Y es más, específicamente la escuela de danzas, yo no sé, entre medio de mis imprecisiones, pero a nivel nacional yo sé que todo el mundo reconoce como una escuela a destacar en Colombia de danzas folclóricas. Creo que es el principal referente a nivel del país. Entonces, lo que a nosotros se nos puede perder como material patrimonial, como salvaguarda de las tradiciones, desde las danzas populares, sean folclóricas, tradicionales, contemporáneas, porque también lo contemporáneo es popular,
Lo que se nos pierde es porque no documentan esos procesos, porque pareciera, y es muy injusto, que todo el trabajo que hacen sea para mostrarlo una vez y se acabó. No, ese material es para pensarlo, ese material es para verlo, para repetirlo, para discutirlo, para ponerlo en crítica. Entonces, creo que ese es un papel importante, y finalmente decir que esa documentación atraviesa un proceso de escritura. Nosotros estamos viviendo algo muy interesante en el instituto que desde el Centro de Investigaciones podemos datar, y es que ustedes estudian, dentro de las muchas ambigüedades que hay, muy interesantes por cierto, estudian 2 años una formación con un certificado que es equiparable a un técnico, pero dentro de una institución que es académica, es decir, construye conocimiento. Es decir, no son repetidores solamente, pero al mismo tiempo, ¿qué van a hacer ustedes? Muchos de ustedes seguramente van a ser como ellos dos, profes, ¿no? ¿Y de dónde les sale el profe a ustedes? ¿Y de dónde sale el material como insumo para pensar esa práctica? A mí alguna vez me pasó en otro país y me decían, oye, enséñanos, yo no sé bailar una gran cosa, pero en otras partes uno puede ser bien. Claro. Entonces alguien me decía, ¿tú sabes bailar salsa? Porque tú eres de Cali, en Colombia, y eso es famoso. Yo, pues, sí, ¿y dónde aprende? ¿No? Desde niño se hace, ¿no? Se va haciendo, lo saca la tía, en la reunión familiar, en fin, tal. Y me decían, enséñanos. Y yo, ¿enseñanzas? No, yo no, tendría que pensar qué es lo que hace uno cuando se para y se una canción a bailar. Entonces, todos esos procesos, por el ejemplo tan sencillo, quizá van que les pongo, vale la pena pensar ustedes cómo documentan, piensen cómo hacen el proceso de construcción, piensen en experimentar otra forma de hacerlo, y la investigación-creación sirve para eso, para poder experimentar con lo que en principio muchas veces no es para experimentar, que son las técnicas tradicionales a veces. Entonces, bueno, era eso lo que quería comentar. Bueno, pues yo comparto lo que me acaban de decir, me parece muy importante el tema también, como me parece muy importante cómo se hace la investigación, ¿no? O a qué llamamos investigación, porque, a ver, yo pienso que también, no sé, estoy pensando porque tú mencionaste ahora una palabra que me parece importante en el arte contemporáneo sobre todo, pero que también se da en las manifestaciones contemporáneas, incluyendo la danza, que es la especulación. Entonces, o sea, la investigación, yo pienso que también debe llevar un rigor, ¿no? Debe ser de una manera rigurosa, debe ser también de una manera de respeto en el caso de si son, digamos, no sé, Wilfran Barrios se ganó una de las becas de la Bienal en el año 2015. Y recuerdo que nosotros esa beca la entregamos el año anterior, o sea, la entregamos en 2014. Y Wilfran se la ganó con un proyecto sobre Mahates, ¿no? Entonces, las danzas pues, de Mahates, exactamente. Entonces, en ese sentido, pues Wilfran ya venía trabajando, investigando sobre las danzas, ya tenía un preborrador y propuso como todo el proceso de investigación que partía precisamente de un respeto hacia esa comunidad, ¿no? No es tomar a la comunidad como un objeto, ¿no? y volverlo algo utilitario, sino que en realidad esa investigación sea importante de lado y lado, no solo con un objeto de estudio, sino también cómo mi investigación puede beneficiar eso, de esa manifestación cultural. Entonces, con Wilfran fue un espectáculo maravilloso que tuvimos en la tercera Bienal, y que también trajimos a la comunidad de Mahates para que hiciera la manifestación vernacular de la danza que él había investigado. Él creó una nueva danza, una danza con una coreografía a partir de las tradiciones de Mahates. Entonces, nosotros en la Bienal nos pareció importante que estuvieran como las dos visiones, ¿no? Desde la parte vernacular y desde la propuesta muy válida de Wilfran, que incluía incluso bailarines de la comunidad de Mahates. Yo fui a Mahates como 3 veces, o sea, en realidad fue un proceso muy interesante, porque cada proceso que conlleva comunidad para nosotros es de mucha seriedad, o sea, debe ser un proyecto en realidad que conlleve a un trabajo consensuado con ese grupo de personas, y que obviamente aporte también a ello. Y
yo creo que también desde la danza contemporánea, y porque no pasa en la danza folclórica mucho, es verdad, se pasa por encima de, se pasa muy por encima de, o se pasa, se trata de especular precisamente con unas cosas que no son a veces, y que si te cogen como desprevenido y dices, ah, qué interesante, pero es que no tiene fondo, no hay fondo, no hay investigación, no hay en realidad nada detrás, entonces se cae. Entonces, en el caso mío, que hago pues una labor curatorial, mi labor es estar con el ojo atento todo el tiempo y ver y uno se da cuenta rápidamente qué obras se han creado de la nada, qué obras están asumiendo argumentos sobre un objeto de estudio que no son tampoco. Entonces es también como esa parte de la validación de un festival, ¿no? Por eso para nosotros el tema de la calidad es tan importante, y que en realidad pues las becas de creación que se entregan, hacemos un proceso con las becas de creación, entregamos becas de investigación también, y en el caso de las becas de creación, la beca más grande que tenemos, pues teníamos hasta la 5ª versión, porque ahora para esta 6ª versión cambió, es una cuña también, porque a partir de junio tendremos convocatoria abierta y son bolsas diferentes, pero hasta el año pasado entregábamos becas de larga trayectoria por 100 millones de pesos. Entonces, obviamente, ¿qué hace el grupo con ese dinero? ¿Cómo lo utiliza? ¿Cómo la investigación que está trabajando? El Explos hizo una obra sobre el Carnaval del Diablo en Río Sucio, tuvimos la obra de Maat, sobre Maates de Atabaques, hemos tenido una obra muy bella también sobre las culturas, pues el libro de Cecilia Duque, que es sobre las etnias colombianas, que el Ballet de Antioquia hizo una propuesta estética dirigida por María Rovira, que es una coreógrafa catalana. Entonces ha habido como muchas propuestas de investigación, creación en el marco de la Bienal, y yo creo que sobre todo lo que más hemos estado muy pendientes es que esa investigación se haga con mucho respeto hacia las comunidades, o en el caso, por ejemplo, del Ballet de Antioquia, pues tuvimos muchas reuniones también con Cecilia para hablar sobre su libro, para entender hacia dónde iba su libro, para que aportara también su conocimiento para esa apuesta coreográfica, y bueno, pues yo pienso que así los resultados pues son mejores y aportan de lado y lado. Yo estoy de acuerdo con los dos, por supuesto, cuando se dice que la investigación-creación requiere de una disciplina y de un respeto propio de lo que debe ser una investigación. Y empiezo haciendo la reflexión que ayer, casi que a modo de berrinche, le hacía a los semilleros, al grupo de semilleros, y es que la investigación, yo puede que no sea un coreógrafo, digo en general, una persona puede que no sea un coreógrafo, pero como intérprete también puedo investigar, ¿sí? Y no quiere decir que yo vaya a hacer la puesta en escena, pero yo hago parte de la puesta en escena. Todo lo que existe en el escenario de una obra, el 50% es el intérprete, porque si el intérprete no está dentro de la propuesta y no está explorando eso que el director propone, la obra se va en otro sentido completamente. No más si yo estoy hablando de, no sé, del lumbalú y llega la chica vestida de rojo y un labial rojo y unas flores verdes, si no es la lógica, si no es lo que está buscando el director, obviamente ahí cambia completamente la percepción de lo que es la obra. Y si es una decisión del director también, obviamente hay un concepto claro que hay que defender. Entonces yo les decía ayer a los chicos, estoy aburrido de ver danza tradicional en Cali, que nadie me mueve ni nadie me dice un grupo que yo diga, wow, cómo lo bailan, cómo lo interpretan, cómo realmente yo siento ahí la tradición, siento que se apropian de la danza, que se apropian de las costumbres, que se apropian de los elementos y los símbolos que hacen parte de esa puesta en escena que están haciendo. Y eso sucede porque no investigo, porque no sé de qué estoy hablando a veces, porque no sé de qué se trata la obra, porque no sé de qué se trata la danza, o simplemente porque no me interesa. Pero si no me interesa, es mejor no hacerlo, porque estoy respetando un proceso y un trabajo que es importante darle la importancia, que es importante darle el mérito que se merece, que otros están haciendo algo por eso. Entonces, les dejo esa reflexión como ahí, como un dardo,
para que todos realmente entremos un poquito más en esa conciencia de lo que estoy interpretando y que estoy haciendo, porque a veces pensamos en el escenario solamente para vernos lindos. ¿Qué tan lindos nos vemos en el escenario? Y eso viene mucho del ballet clásico también. Sí, eso viene mucho del hecho de mirarse al espejo y la manito y el manierismo y la cosita y el saltico y todo y el velo cómo se mueve y todo. Y hay cosas que podemos aprovechar, por supuesto, de otros estilos y de otras técnicas, porque obviamente todo en un momento danza es danza, todo lo podemos aprovechar de alguna manera. Todos los estilos de danza tienen cabida en este mundo, ninguno es mejor que el otro. ¿Sí? Se llame folclore, se llame popular, hip hop, danza contemporánea, ballet clásico, y hay distintos niveles y son aceptables, porque yo puedo tener un grupo de folclore profesional, pero también existe un grupo de folclore universitario y también existe un grupo de folclore de escuela. Son niveles completamente distintos y son cosas y reflexiones y conceptos que trabajar de manera distinta, pero para todo tipo y estilo y técnica hay un público y tiene su valor. Lo importante es tener algo que decir y saber cómo contarlo, por eso hablaba al inicio de las herramientas, ¿no? Si yo tengo herramientas para construir, puedo hacer una propuesta escénica, y en ese orden de ideas puedo generar y hacer cualquier cosa que se me ocurra, ¿sí? Y repito, no quiere decir que paso por encima de la tradición si estoy trabajando a partir de la tradición, sino cómo cuento eso, es cómo genero nuevas narrativas de estos temas que son diversos y que son ricos y que son maravillosos. Yo vengo de la danza contemporánea, por supuesto, pero yo tengo una raíz que viene conmigo también de la costa atlántica, y es algo con lo que yo venía peleado por mucho tiempo, pero llegando al Pacífico yo me redescubrí de alguna manera, porque me di cuenta que eso me pertenecía y que los de ustedes también me pertenecen, ¿sí? Entonces, ¿cómo empiezo yo a aflorar y a producir ciertas cosas y que no se queden en el tintero también? Porque algo que no nos enseña también a los bailarines es a reflexionar y a escribir, ¿sí? Entonces nos cuesta entender luego, cuando llegamos a un proceso ya profesional o universitario o académico, digamos, meternos en esa vaca loca de escribir lo que es una sistematización del trabajo o las reflexiones que hiciste durante tu camino. Es súper arduo, pero es súper importante hacerlo porque hay alguien más que va a aprender de eso luego, ¿sí? Por poco que uno crea que ha aportado, eso funciona y es súper válido. Bueno, importante. Si dentro de unos años nos encontramos y tengo la oportunidad de ver una puesta en escena de cualquiera de ustedes aquí presente, es importante que usted, a pesar del maestro o el profesor o el orientador, como usted le quiera decir, que si esa persona se le acerca, usted tenga los argumentos para decir por qué estoy haciendo eso. El argumento también para decir, yo soy un replicador y respeto ese conocimiento que me dieron, pero esta también esta es mi parte, esta es mi esencia. Para las personas que están en cuarto semestre, creo que es el primer punto de partida. A veces hay muchos miedos, o incluso ya hablando de asignaturas con otros como escuela, en danza de proyección, también siento esos miedos. Decir hasta qué punto estoy vulnerando, hasta qué punto es lo correcto. Tendré que ir un poco más allá, tengo que escribir, incluso si nos damos cuenta, para aplicar a uno de los estímulos tengo que escribir, es de la única forma. Ahí no me van a ver aunque yo sea el mejor o la mejor bailarina del mundo, simplemente es también el dar esos argumentos de mi proceso creativo, de lo que estoy haciendo. Y hablando de esas dificultades, pues la pregunta que decía a continuación es, ¿considera cuáles consideras que son las posibilidades y limitaciones que ofrece la investigación-creación para las danzas folclóricas? ¿Cuál usted considera que son estas limitaciones? Profesor Wilfran. ¿Podemos ponerlo de último? Sí, porque acaba de salir el Perfecto.
¿Cuáles consideras que son las posibilidades y limitaciones que ofrece la investigación-creación para las danzas folclóricas? Bueno, en ese punto yo pienso que lo que hay es un gran potencial, porque no hay mucha investigación en danzas folclóricas en Colombia, y en realidad tenemos una deuda histórica con la investigación en danzas folclóricas en nuestro país. Yo creo que hoy es una gran oportunidad, pensaría yo, y en realidad la investigación es la base, claramente, de una creación. Entonces, en ese sentido, pues ese método de investigación-creación, pienso que o sea, es necesario que hubiera más estímulos, incluso más en Colombia respecto de eso. Es importante también entender que Colombia es un país que si bien el Instituto Popular tiene 75 años y todo lo que yo mencioné, pues el Ministerio de Cultura tiene 30, ¿no? Y las políticas públicas que tiene de Colombia o sea, mientras que el teatro tiene 25 años y música tiene casi los 30 años, danza tiene 12 años, la política pública. Entonces es una política que está pues comenzando, que el plan de danza del Ministerio de Cultura se venció en el año 2020, ¿no? Y que también se están haciendo con las mesas de trabajo para pensar esos otros 10 años, porque es un plan decenal. Entonces yo creo que es mucho el camino por recorrer. Entonces yo lo que veo es un gran potencial. Nosotros en el Centro de la Licorera tenemos en el proyecto arquitectónico un espacio que es el Centro de Memoria. Entonces el Centro de Memoria ahora va a compartir espacio con el Museo Afro, que es el nuevo proyecto que salió con el Ministerio de Cultura. Entonces, y hablábamos también del espacio que necesitaba el centro, ¿no? Del Centro de Recursos, y pensábamos, bueno, ¿para qué necesitamos un centro gigante? Si en realidad lo más importante es el contenido, ¿no? Y lo que vamos a tener allí, y qué tan accesible va a ser, y que la gente pueda también como construir como esa identidad, porque ese es un punto importante, la identidad en Colombia. Yo pienso que es, pues como colombianos, yo ahora acabo de llegar de un festival en Vancouver de danzas indígenas, llegué hoy, y estábamos con una chica del desierto de Atacama que dirige el Festival de Identidades en Chile, y hablábamos precisamente sobre, y un mexicano y una argentina, y hablando precisamente sobre la identidad de Latinoamérica, ¿no? O sea, que Colombia es un país que le falta identidad. Nosotros nos falta identidad, nosotros no nos reconocemos como negros ni como indígenas y nos da como pena, ¿no? Como de que, pues a mí no, pero mucha gente dice, no, pues es que no soy indígena, no, yo no soy negro, pues es que somos una mezcla de todo, ¿no? O sea, es aceptarse como mestizo, ¿no? Que es un tema que México está más allá, y yo pienso, bueno, Chile es un tema pues diferente con los mapuches, pero por ejemplo ese festival de identidades es un festival sobre manifestaciones indígenas y vernaculares también, como de toda la parte del cono sur. Es muy interesante. Entonces yo creo que apoyar la investigación en danza en Colombia, y danzas folclóricas particularmente, pues apoya también la identidad del país a través de la danza. Creo que es un punto supremamente importante y que cada vez pues debemos tener más incentivos. En las becas que vamos a sacar en junio hay algunas de investigación, creación, entonces los invito para que estén pendientes, y las del Ministerio de Cultura pues que ya hay abiertas algunas, y bueno, pues es una deuda histórica que hay con las danzas folclóricas en Colombia, que tenemos que poco a poco ir aportando para crear ese banco de investigaciones acerca de nuestras danzas. Pues pienso también que a veces las dificultades nos las ponemos nosotros mismos, y es lo que estaba hablando un poco Paola antes, con respecto a la experiencia de ustedes como estudiantes en su proyecto de cuarto semestre. Creo que simplemente hay que ser claros en lo que estamos haciendo. Es decir, si yo voy a empezar a trabajar a partir de la tradición, yo tengo que ser claro qué estoy haciendo. ¿Estoy haciendo una propuesta escénica de danza tradicional? Ok. ¿Estoy haciendo una propuesta de proyección? También es posible, pero debo ser súper claro de qué es lo que estoy haciendo para no sentir que estoy transgrediendo el trabajo.
estoy transgrediendo la tradición, porque sí, las comunidades defienden y a veces como se cuartan de compartir información porque sienten que de todas formas se está desperdigando o se está mal utilizando, pero siento de todas formas que es la manera como uno lo haga, como la manera como uno lo proponga, es lo que va a hacer que la comunidad vea si está respetando o no su trabajo. ¿Sí? Creo que no hay que tenerle miedo a eso. Críticas va a haber siempre. Vamos, como artistas estamos realmente expuestos a la crítica todo el tiempo, pero la crítica, sí, a veces son constructivas, a veces son destructivas, pero lo más importante es que tú sepas cómo tomas esa crítica, porque te sirve de todas formas. Si alguien te está diciendo ese trabajo no funciona por tal cosa, lo que sea, te sirve de reflexionar al respecto y darte cuenta si esa persona tal vez tiene razón y te puede hacer desarrollar tu idea, o tú dices, esto es lo que yo quería hacer y esa es la propuesta que yo tengo y la defiendo hasta el final. A algunos les gustará, a otros no. ¿Sí? Entonces, dése la libertad de hacer, pensar y crear lo que necesiten, y vuelvo y digo, con herramientas previas, para que no estemos tampoco hablando de algo que no sabemos, o estemos de pronto inventándonos nada, o haciendo una propuesta sin fondo también. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que hay tres grandes virtudes que recojo en investigación-creación, que son para las artes populares, pensando en la Escuela de Danza del IPC, y es que permite hacer un proceso, y ese proceso permite hacer una sistematización, y eso es muy importante, porque hay unas metodologías que no se pueden perder desde lo popular y lo tradicional. Y a nosotros nos ha pasado eso. Aquí han pasado un montón de profesores y a saber cuántos estudiantes, talleristas, con metodologías propias. ¿Y dónde están? Eso es gravísimo para el patrimonio, ni siquiera nuestro, eso es del país, eso es producción de la cultura. Entonces, yo creería que esa parte de la investigación-creación es muy útil. Creo que la apropiación también lo es, pero advierto dos riesgos básicos. El primero de ellos es que uno puede hacer investigación-creación a veces de manera muy determinada, ¿no? Pensando en yo quiero crear tal cosa, ¿no? Y ahí hay un problema, porque no hay un proceso realmente auténtico, ya hay una cosa muy determinada. Entonces se vulnera el proceso en función de una finalidad, de una meta. Y lo creativo, entonces, en ese proceso queda muy en entredicho. Y eso nos puede pasar, yo entiendo que eso pasa en las bellas artes, donde hay unos criterios teóricos, técnicos, que están en la mitad, y eso, es decir, que son el centro de las cosas, y ahí tienen que alcanzarse. Por poner un ejemplo, cuando se hacían, ahora que veo esta representación acá arriba, entonces se hacen, hay unas técnicas para lograr una expresión, y seguro que con las danzas y el cuerpo también, ¿no? Y entonces, o lo logras así, llegaste, punto, ¿se acabó? Pues no. Entonces, buscando por ejemplo la belleza, cuando la belleza se vuelve unos criterios de hacer las cosas, es muy riesgoso y es contraproducente para las artes y las danzas populares, porque no son los criterios académicos, técnicos, el objetivo, sino la experimentación a partir de las comunidades. No, la teoría no está, ni las técnicas en el centro, sino a las comunidades mismas. Y entonces puede pasar que ustedes estén aprendiendo a veces por querer hacer algo bien, ¿no? Se le olvidan de dónde viene, que era lo que estaban diciendo ustedes, que es más importante. ¿Por qué se hacía así? ¿Por qué lo hicieron así? ¿Por qué después esto lo cambiaron y lo empezaron a hacer de esta otra forma? Y después, ¿yo qué puedo hacer con eso? ¿No? Entonces sería vulnerar, a veces nosotros, que eso sería muy triste, estar uno disfrazado de la comunidad para faltarle al respeto, ¿no?
Y la comunidad dirá, perdona, yo no te he pedido que me caricaturices con tu baile aprendido cuando tú nunca has hecho parte de este asunto. No te necesitamos tampoco, y por el contrario, es un papel un poco odioso, ¿no? Uno cree que está ahí y a veces es injusto. Entonces yo creo que hay un riesgo ahí, es en que la creación esté determinada por una finalidad basada en criterios o técnicos, una cosa, no quiere decir que no está atravesada por lo técnico, pero de fondo está lo que tú decías, en ese compartir en Vancouver, y es una concepción. Eso es más importante, ¿no? Porque eso es lo que permite el ejercicio creativo. Sí, pero antes de pasar a la respuesta de Wilfran, sí quisiera comentar que incluso lo que hacemos en el escenario a veces lo pensamos o formato de grupo y me dicen una pareja y esa pareja me hace una réplica como si fuera un trabajo de 8 parejas. Ya no se siente esa interacción que puede existir en uno y el otro. Y para que se pueda entender esa diferencia en escena es importante ese proceso de investigación, de saber quién soy. Por este tema de la globalización ocurre que conocemos a veces más de otras culturas que de la nuestra, o nos da esa curiosidad de investigar un poco más de ellas, pero no de la nuestra, o por pensar también en un formato espectáculo. Un ejemplo, me disculpan los conocedores de la salsa si están aquí también presentes, pero ¿qué ocurre también con la salsa? Tomo la salsa, la llevo a un ritmo en particular o la acelero para hacer esa puesta en escena que causa un impacto, pero entonces hasta qué punto deja de ser la salsa que me identifica como caleño o mi estilo caleño y ha llegado a esa otra parte. ¿Ya? Dice, no, es que simplemente es espectáculo, sí, pero ¿qué hubo ahí? ¿Qué pasó que en esa mitad para que de esta parte, desde lo habitual, un ejemplo, las abuelulos y las formas como bailaban, no sé, nuestros tíos, nuestros abuelos, en fin, llega a este otro formato acelerado? Tuvo que haber algo. Tuvo que haber, aparte no creo que haya sido como la visión de alguien decir, no, para que sea bonito hay que acelerarlo, ¿no? Sino que tuvo que haber un proceso, espero y confío que haya sido investigativo, para poder plantearse esto que ha causado un impacto. De pronto para nosotros se puede haber vuelto cotidiano, pero para el mundo sigue causando un impacto, ¿ya? Y tenemos participantes, un ejemplo, hablo aquí como un mulato, que él no fue una persona que se dijo, vamos a pensar estratégicamente cómo voy a llevar a Swing Latino a donde está, o a los escenarios en los que pudo haber participado. Para esto también tuvo que complementarse con un equipo, que eso de pronto también lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Un experto en las letras, un experto en la danza contemporánea, un experto y promotor de eventos y curador de la danza, que de pronto muchos piensan que la curaduría solamente se puede dar desde las artes plásticas, pero que en la danza, ¿cómo sería esa curaduría? ¿Será que yo puedo hacerlo? Entonces aquí también está esto, y una persona que también conoce de la danza folclórica. Entonces nosotros realmente necesitamos ampliar este panorama para poder ir a través de esas limitaciones y esas posibilidades que me puede dar esta investigación-creación. Y una cuestión muy importante aquí, y que nosotros carecemos como artista, es toda la cuestión legal y jurídica que se genera. Eso yo pienso que para mí es un gran desafío. Primero puedo sentar, crear, pensar, planear un evento, pero ya desde lo legal en la danza es muy poco el conocimiento que podemos tener. Es más fácil decir, es esta creación musical, es esta canción y la registro. Pero para la danza, esas posibilidades aún, no estoy diciendo Colombia como tal, sino el mundo está atrás, ¿sí? Esa es mi perspectiva. Entonces vámonos con la respuesta del profe Wilfran. Pues personalmente, la investigación-creación a mí me ha dado unas posibilidades de enriquecimiento en la manera de explorar, de improvisar, pero de componer, que es lo máximo en esta manera, en esta forma de hacer danza.
La investigación-creación, sobre todo de la danza tradicional, porque a veces no trabajo desde la danza tradicional como tal, sino desde otras relaciones de la manifestación, creo que me pone en contexto de lo que somos, de lo que hemos sido y lo que somos, y eso nos permite adentrarnos en búsquedas corporales, en búsqueda de las movilidades que tiene el cuerpo, pero también de esa manera de narrar el cuerpo, de cómo el cuerpo narra esas formas que hay en la tradición, que hay en esas danzas, cómo conectamos esas musicalidades, esas sonoridades que nos da los entornos en los cuales tenemos, que nos permiten y que vienen también conectados con esas tradiciones y con esos hechos que pues, nos permiten también, cada vez pasar fronteras. Yo creo que la investigación-creación dentro de las danzas tradicionales o dentro de la tradición lo que nos permite es y nos da la posibilidad de cruzar fronteras, de ir mucho más allá, de tener muchas imaginaciones, de recrear los significados que contiene cada de estas formas de tradición y los significantes que ponemos en escena y que nos ponemos en esos cuerpos también que pueden danzar y que van narrando lo que queremos contar, ¿sí? Y lo que vamos poniendo en cada una de esas formas de partituras. Esas posibilidades y eso nos da como unos retos también de que debemos buscar cada vez más, y esa búsqueda de cada vez más nos da esa posibilidad de que la creación no se quede también estática, que no se quede monótona. La posibilidad también nos da esa forma de... Sí, hay dificultades en las cuales son las dificultades de investigación, dependiendo el entorno en que lleguemos, de cómo lleguemos al espacio que estamos investigando, o a la persona que estamos investigando, o a las manifestaciones que estamos investigando, de qué forma conectamos eso con lo que queremos, cómo es el diálogo. La dificultad se permite es que si tú no tienes un diálogo abierto, sincero, generoso, ahí vas a encontrar una dificultad para poder tener el resultado, para poder entender esas posibilidades de la investigación-creación. A veces hay espacios hostiles, ahí se llaman territorio. Cuando hablo de territorio de ciudad y de pueblo. No estoy hablando el territorio, no solamente se habla de lo rural, es todo donde uno vive, donde uno converge sus movilidades. Entonces a veces se vuelven hostiles para la investigación. Ahí hay una dificultad, y somos nosotros los que tenemos que ver cómo entramos a dialogar cuando está esa dificultad para que el resultado se nos pueda dar de una manera exitosa. Y creo que esas dificultades y esas posibilidades lo que nos hace a nosotros ponernos en un aprendizaje constante, nos vuelve fuerte, nos vuelve resistente, pero sobre todo en tener un aprendizaje constante, en poder tener la dinámica de movernos de un lado a otro, y esa dinámica de movilidad nos permite también estar repensándonos todo el tiempo cómo comulgar, cómo entrar en el viaje de esas tradiciones también. Bueno, como Instituto Popular de Cultura, posibilidades muchísimas para crear. Creo que aquí a ninguno de nosotros nos dice, las tiene que hacer bajo esta línea, no. Cada uno lo puede hacer. Limitantes, lo que tú decías ahora, Luis, ha pasado muchos maestros, muchas directivas, también pues por la razón de ser de la institución, y mucho de ese conocimiento se ha perdido. Para algunos puede ser basura, vamos a botar todo esto que está aquí. Para otros puede ser significativo, pero simplemente estamos así, como supeditados siempre como a lo que el otro pueda pensar. Y creo que si el patrimonio que tiene el instituto es significativo, podría haber sido mucho o podría ser mucho mejor. Lamentablemente tenemos ese limitante, y que creo que la forma que podemos es esta. Es investigo, creo, registro, hay diversas alternativas en las cuales puedo proponer y compartir, porque pues la idea no es un conocimiento para mí, es para la comunidad. Nuestra última pregunta en este conversatorio, para así dar espacio también para sus aportes, comentarios, también preguntas, es: Luis, tú como coordinador del Centro de Investigaciones, ¿cuáles consideras que son tus desafíos para la investigación-creación?
Bueno, pues, ya, gracias, me tiene mono. No, lo que pienso en la escuela de danza, ¿no? Principalmente, a propósito de lo que estamos. Y yo creo que los principales desafíos de ustedes están pensados en los disensos. O sea, convivir con la diferencia en la forma de hacer y de pensar las prácticas. Pero pienso también que en la posibilidad de actualizar la discusión en torno a lo popular y a lo folclórico, ¿no? A lo tradicional. Pensar que lo popular no está ligado solo al pasado en términos folclóricos o tradicionales. Esas son discusiones que ustedes deberían leer. Deberíamos todos, como hacemos en los semilleros, preguntarnos por esto y mirar por qué lo popular se liga tanto a lo tradicional y a lo folclórico, y por qué no tanto a otras expresiones que son realmente populares, con las que yo crecí, incluyase la salsa choque, ¿no? Que también es popular y que es un invento nuestro, ¿no? Entonces, eso en términos de identidad, porque lo popular habla en torno también a la identidad, y la identidad no es algo fijo, la identidad es algo que cambia, como uno, afortunadamente. Uno es uno ahora y después es otro, para que cuando me vean, me digan, este es otro persona, que sí. Pues eso, que vamos mutando, vamos cambiando constantemente, y las tradiciones también. Otro reto, un desafío muy interesante que tienen es la capacidad de dialogar con otras disciplinas. Esto ha sido un ejercicio muy bonito que hicimos en Bogotá, y es, yo a veces veo en términos de lo popular y lo tradicional y lo folclórico, veo los bailarines, se presentan siempre los bailarines y los músicos, y los bailarines no tuvieran nada que ver, ¿no? A veces, usted hace un trabajo, yo hago el mío. Perdón, pues si yo estoy tocando para ti, yo estoy bailando en función de lo otro. Lo que hicimos en Bogotá, que fue con la Fundación Diego Zapata, cada uno que haga lo contrario para que vea lo bueno que es, los retos que tiene, póngase a pensar qué tiene que hacer el otro en su ejercicio, ¿no? Entonces, creo que hablamos endogámicamente. Entonces, cada uno, el bailarín con el bailarín, y de este estilo y de esta forma. Entonces, en vez de abrirse, se van cerrando, y resulta que eso está atravesado por un montón de necesidades que los semilleros estamos tratando de suplir. Esto exige un conocimiento del cuerpo en términos anatómicos, en términos de conciencia de los músculos, de la alimentación, yo qué sé, es el instrumento. El cuerpo de ustedes está invitado desde investigaciones, además, a hacer un territorio de pensamientos, hacer pensar con los movimientos, no hacer valorar en función de si algo salió bonito o que quedó bien hecho. No, a veces cuando queda peor hecho en términos de lo formal es cuando más se lo graba uno y dice, ay mira, eso se podría haber hecho así, ¿no? De resto uno queda con el aplauso y cada uno para casa. Entonces yo creo que los principales desafíos son esos, y pensar además, para terminar, que uno no investiga o uno no hace artes para un producto, ¿no? Uno investiga a través, no para, principalmente. El arte es un pretexto, es una metáfora con la cual todos podemos pensar la sociedad, pensar nuestro cuerpo, pensar una forma de expresarse físicamente, por ejemplo, o de comunicarse corporalmente con los otros. Es su terreno de expresión, principalmente. Han escogido por lo que sea, ¿no? Les ha nacido o lo están buscando, pero ese terreno de expresión es también una partitura, si quieren, un documento con el cual ustedes escriben, y eso nosotros, en el caso cuando hacemos de espectadores, pues también estamos tratando de que nos diga algo para nuestro propio cuerpo, ¿no? Esos yo creo que son los principales desafíos que tendría de investigación, ¿sí? Bueno, yo creo que en la respuesta anterior dije como uno de los desafíos es precisamente como institucionalmente continuar apoyando líneas de investigación y creación, porque hay también otra premisa que la gente piensa que el investigar no cuesta, que no necesita dinero para investigar, pero se necesitan buenos recursos, se necesita tiempo también, se necesitan desplazamientos, material. Entonces la investigación debe tener un fondo, ¿no?
Entonces, no sé, pues el semillero del IPC no lo conozco pues, a profundidad, pero me parece muy interesante que exista un semillero de investigación aquí, en un lugar pues, que tiene pues, tantas materias de investigación y hay tantas, digamos, posibilidades. Y creo que en realidad, y estoy de acuerdo con eso, más de la estética es el fondo, ¿no? También. O sea, que lleva de fondo, digamos, esa creación. ¿Y por qué hacer la creación? Creo que hay que siempre preguntarse, los grupos son a veces como, tienen como un desespero por crear obra, porque vamos a crear una obra, que es crear una nueva obra, pero hay que, pienso, hacerse la pregunta, ¿para qué la van a crear? No para qué público, que es otra cosa, pero es para qué la van a crear, ustedes para qué la quieren hacer, ¿no? Si ustedes quieren hacer una obra sobre la Jota que mencioné ahorita, Edward, ¿por qué es importante hacer esa obra? En el contexto, eso a quién beneficia, en el contexto, no es solamente pues, mi gusto personal, sino también en realidad qué impacto puede tener esa obra. Claramente uno no va a hacer obras sobre temas que no le interesan o no le gustan, pero la pregunta no sobra. Y también pensar como lo que dije también al inicio, a quién beneficia y de qué manera, ¿no? Porque a veces uno puede creer que beneficia, pero la comunidad puede, lo que tú dijiste ahora, puede que no quiera eso y que no le interese en ningún momento que la representen de esa manera, ¿no? Sino que es de otra. Ahí obviamente también hay que mirar, tener cuidado con el tema pues colonial, ¿no? También como pensar que uno es el que tiene el conocimiento y el objeto de estudio de los otros y yo puedo hacer lo que quiera con ellos. Yo pues no me voy a referir a empresas ni a nombres, pero a mí, por ejemplo, cuando vi el proyecto de terror coloreado, ¿no? O el proyecto de Siloé Blanca, yo digo, pues, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué razón Siloé tiene que ser blanco? ¿Y por qué razón terror colorado tiene que ser coloreado? O sea, eso, como ¿por qué? ¿Y por qué la señora tiene que pintar su casa de un determinado color? ¿No? Además colores pues tropicales, ¿no? Como para hacer el tema del trópico. Entonces hay que también tener cuidado con esos clichés y con esto, porque en realidad como otras élites van construyendo también nuestra identidad, ¿no? y van creando como unas ideas, en ese caso pues preconcebidas. En ese caso, en el caso de la Bienal, nosotros no supeditamos las becas, nunca, no se me ocurre decirle a un grupo usted tiene que investigar de tal manera, o eso no va por allí, más bien hagámoslo por acá que es más comercial, o hagamos esto porque es que eso no, hay que también tener mucho cuidado. Y yo pienso que también hay que saber detectar el tema de lo que mencioné ahorita, el tema comercial, que tú lo hablaste también con el tema de la salsa. Yo no soy experto en salsa, pero pues vivo en Cali y conozco la cultura de la salsa, y yo pienso que es importante también, sería interesante ver en qué momento fue el clip, ¿no? Como de que se volvió el baile de la danza y se volvió show, ¿no? Entonces el tema del show, que es válido, yo no digo que no, porque igual es una industria cultural que sí es muy presente. Aquí se habla mucho en Colombia de industrias culturales, y yo creo que la salsa pues es una industria cultural, ¿no? De todas maneras, ahora ya no está solo Mulata, sino que está en Sálzate, y ya no está solo Delirio, sino también que hay otros shows, y aún con la pandemia sobrevivieron algunos grupos. Luego la salsa pues es un tema fuerte. Y el tema, por ejemplo, del Pacífico, y yo mencionaba ahorita lo del petróleo, porque cuando yo comencé mi carrera, comencé trabajando con Germán Patiño, que creó el Festival de Petróleo Álvarez. Y recuerdo muy bien una reunión en la cual unas señoras de Cali se acercaron a decirle que a Germán Patiño que no hiciera el petróleo más, después de la primera edición, sino que esa plata la dedicaran a unas cosas de ópera. Y entonces Germán Patiño les dijo, lo que pasa es que es importante apoyar las culturas populares, y aparte es que Cali es una ciudad que tiene una gran población afro. Y las señoras le dijeron, yo no he visto ni uno. Es de esa manera el tema de Cali, ¿no? Entonces hay que entender también la ciudad en la cual vivimos. Entonces es un tema también, pues hay que decirlo, Cali es una ciudad racista, clasista, una ciudad que tiene también unos preconceptos. Entonces obviamente todo lo que se pueda hacer a nivel investigativo para entendernos más como región y como país, pues por favor, no nos sobra. O sea, es verdad que hay que hacerlo, apoyarlo, y institucionalmente es un deber y uno de los retos precisamente. Bueno, personalmente, hablando como de mi trabajo artístico, el desafío en el proceso de investigación-creación es primero poder fortalecer más como mi trabajo como estructura, ¿no?
cómo puedo conseguir recursos para realmente no tener que estar haciendo mis investigaciones y mis obras con el sueldo que me paga el IPC solamente. Sí, es que, es que realmente así me ha tocado, o con los ahorros o con el sueldo que me paga el IPC. Entonces, obviamente he podido desarrollar mi trabajo, he podido avanzar cosas, pero ha sido muy complicado y bueno, obviamente no estoy siempre esperando un estímulo para poder desarrollar mi trabajo, y espero que ese no sea la mentalidad que ustedes tengan también, porque no hay que esperar que alguien te esté dando algo para saber que puedes desarrollar. Con lo poco que tengas, tú tienes una manera de conseguir realizarlo, hazlo, y ya luego poco a poco vemos cómo las políticas culturales tal vez pueden funcionar un poco más para nosotros. Pero también yo he tenido muchas dificultades y que puede ser un tema complicado decirlo, pero en mi trabajo yo he tenido muchos problemas de trabajar con bailarines en Cali, porque los bailarines en Cali siempre están, la experiencia que tengo es que estamos acostumbrados, y en Cartagena también sucede un poco, pero Cali, yo creo que por esta situación que hablábamos del show y del business, los bailarines están siempre en la chisga, están en algo, ¿no? Están buscando el pan de cada día y está en esos negocios que hay que buscar para el transporte, para comer, para pagar el arriendo, para todo, y entonces se van siempre todos por allí, y cuando se trata de hacer un proceso de largo aliento es mucho más difícil entenderlo, mucho más difícil hacerlo, o sea, comprometerme a estar en este proceso para terminarlo e ir a funciones, y tal vez después de soñar con mover la obra nacional o internacionalmente. Ha sido muy complicado, y por eso en mi trabajo artístico generalmente lo he hecho con actores que han tenido experiencia corporal, por supuesto, porque trabajo desde la acción, a partir de la danza, pero la acción como punto de impulso para el movimiento. Entonces es como una reflexión ahí también que me queda, y que es también como pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo en Cali? ¿Me voy? ¿Busco otras cosas? ¿Qué? Entonces no sé si respondí la pregunta, pero... Creo que el trabajo o la relación que tiene la danza tradicional o la investigación y creación para la danza tradicional es ponerlo en el contexto de todo el territorio, de todos los espacios. Creo que la escena de la danza tradicional no se debe supeditar o solamente limitarse para unos espacios concretos. Creo que amerita y es importante tenerlo en cualquier espacio, en cualquier escenario, sea convencional o no convencional. Por ejemplo, hoy estamos aquí en la Licorera. Es un espacio que la danza tradicional, desde sus maneras de hacerse, debe estar en este espacio, debe hacerse en este espacio, debe también permearse, y que estos espacios también se permeen y huelan a esas relaciones de la tradición. Espacios como estos que son muy importantes para la danza en este país, la danza tradicional también, todos los géneros de danza deben estar y comulgar en esto. El trabajo de la investigación y creación para la danza, estamos hablando de la danza tradicional, pero para la danza no debe ser específico o determinante, debe arrasar los espacios, ¿sí? Debe estar en cualquier lugar. Los encuentros con sabedores, la academia debe ir, no como invasión, debe ir al diálogo con esos sabedores, con esos portadores de esos territorios más alejados, y debe traerse a estos espacios y comulgarlos, hacerlo en comunicación concreta, conectarlos con ellos. Lo mismo, traer a toda la gente de la savia, de los sabedores y de esa razón empírica, y cómo comulgar con ellos y cómo dialogar con las academias. La danza debe estar en la academia, la danza tradicional debe estar en la academia todo el tiempo, debe ser parte de esa razón ser del aprendizaje, ¿sí? Debe estar conectado en ese aprendizaje, no como una relación estática, como una relación de pasado, ni una cuestión de la memoria. Debe estar presente como esa manifestación viva que se mueve todo el tiempo, que hace movernos todo el tiempo. Los encuentros, los festivales, pero festivales que hagan y realicen el poder ser de la danza. No es tanto como las competencias y quién es más y quién es menos, sino es el dialogar, el ir a los festivales a dialogar cómo puedo aprender del otro, cómo el otro puede aprender de mí,
cómo podemos hacer hibridaciones, cómo podemos compartir esas relaciones, cómo podemos entrar en ese disfrute del aprendizaje de los demás, de esas connotaciones de los otros. Y eso es lo que hay que hacer, volver a la danza nuevamente humana, hacerla humanizadora, ¿verdad? Y eso nos lleva a obtener esa posibilidad de poder estar con otros estados del ser danzante, con otros estados de percibir la relación de la danza. Un espacio como esto nos permite también, y nos pone a aflorar mucho más, a mí como creador de la tradición, mucho más en la tradición, de poder montarme en esas barras y poder bajarme pensándome en mi tradición, no pensando otros elementos, sino desde mi tradición, desde mi razón de ser como bailarín danzante, como bailarín que ha cogido sus maneras creativas de la danza. No hablo de la tradición ni contemporáneo, sino de la danza, que me hace ser parte y me hace ser yo, como danzante, como bailarín, como coreógrafo, como maestro, portador de una tradición, portador de unos saberes de una tradición, portador de unos saberes populares, portador de unos saberes contemporáneos, ¿sí? Pero que cuando hablo se sienta a mi pueblo, se sienta a mi ciudad, se sienta a mi región, se sienta a mi país. Eso es lo que tenemos que buscar con la relación de que no es determinar ni estereotipar un género de danza, sino cómo comulgar con las danzas, cómo hacer parte de una mezcla danzaria. Eso es lo que creo que hay que poner al servicio de la danza, no de la tradición, sino de la danza folclórica, sino de la danza en este país. Hay que ponernos al servicio de los unos con los otros y poner a volar la imaginación para que la creación e investigación esté dada en este caminar danzario. Bueno, para dar continuidad a las preguntas, ¿hay alguna persona que tenga algún aporte que quisiera comentarlo en este momento? Listo. Si quisiera acotar eso que está diciendo aquí el maestro Wilfran, y tú lo hablabas, Juan Pablo, de por lo menos un festival que nos representa, el Festival Petronio Álvarez. De pronto mucha gente piensa Festival de Petronio Álvarez, ni siquiera lo concibe como un festival de música tradicional, sino que lo ve un espacio para las bebidas tradicionales exclusivamente, o para bailar bajo mi sentir, pero no sé por qué lo estoy haciendo, o ni siquiera entiendo qué es esa música que está sonando allí. Y como persona territorial, caleña, que podría también darle ese aporte al turista, al que llega, porque lo desconoce. Es más fácil encontrar una academia de salsa que me pueden enseñar diferentes estilos, pero conocer qué es, no, todos lo bailan, pues algún turista habrá hecho su investigación, pero normalmente mi panorama, yo cuando los observo, se mueven igual, es lo mismo, suben el pañuelo porque los demás lo suben, ya uno que otro, a veces estudiante de la escuela de danza, está allí al frente, y si suena el currulao, pues entonces baila el currulao, el abosado, entonces ya se muestran diferentes matices, pero realmente no es claro. No es claro, aunque el festival tiene una gran potencia. Valoro mucho lo que ustedes están haciendo desde la licorera como ProArtes. Vamos a capacitar, vamos a enseñar. En 17 minutos enseñemos qué es el currulao, según la visión de esa maestra. Eso me parece importante. Sí, entonces nosotros creamos el tutorial de los 17 minutos, y entonces hay personas cercanas que dicen, ay, pero ¿por qué tan largo? ¿No? O sea, ¿por qué no un tutorial sencillo donde la gente, porque viene lo que tú dijiste ahora, que es un tema que también tenemos que ser conscientes, es que Cali es una ciudad muy light también, es una ciudad que le gusta un poco todo como... Es el gusto, que desde la ciudad es un tema que tiene que ver, no sé, que habría que hacer un trabajo de investigación para entender si viene desde la cultura del narcotráfico, desde la plata fácil, yo no tengo ni idea, hay muchos factores en la ciudad, pero hay que entender eso también, y eso no facilita las cosas, se los aseguro. O sea, para nosotros, por ejemplo, en la Bienal de Danza de Cali hay que luchar mucho con muchas personas que quieren es que la Bienal pues sea, digamos, una cosa con todos shows, sí, pero es que no todo es así.
y lo que queremos es precisamente aportar otras miradas para que las nuevas próximas generaciones, y por eso me gusta mucho cuando la gente joven va a la Bienal, porque pues ver a Sakai-Yuku de Japón, eso no pasa todos los días, ¿no? Ver a ballet Preshokan o ballet, digamos, de nivel, no pasa todos los días, pero también verlos en unas circunstancias, ¿no? Como con las compañías colombianas, ¿no? O sea, ver al mismo tiempo salir de Bellex Plus, poder ver el Sakai-Yuku, y pienso que es un reto también para los públicos, y eso seguramente influirá positivamente en la estética, ¿no? O en los gustos y en la mirada de las nuevas generaciones de bailarines. Yo creo que ese punto me parece importante. Y el Petronio, sí, es verdad, el Petronio, yo critico una cosa del Petronio porque yo traje los 3 primeros Petronios, desde que se creó, segundo y tercero, y es que no tuvo nunca un espacio de investigación. O sea, no creó nunca un instituto de investigación, no creó nunca un centro de investigación, no creó nunca incentivos para la investigación en la cultura del Pacífico. Si bien el Petronio es música, pero ¿qué pasa con el curulao? ¿Qué pasa con las otras manifestaciones, ¿no? Que tienen que estar ahí como incluidas, pero incluidas como de una manera exótica, ¿no? Porque la gente baila con el pañuelo, así es todo el exotismo también como de la cultura del Pacífico. Entonces yo creo que hablando de investigación-creación es precisamente llegar a las raíces, es volver a ese origen y entenderlo, y a partir de entenderlo poder interpretarlo, poder presentar, digamos, una creación que parta de eso y que la gente comience a valorar eso como propio. Yo pienso que eso es un punto importante. Gracias, Pablo. Bueno, buenas noches, gracias por sus palabras y sus conocimientos. Yo soy Mónica González, algunos pues ya me conocen, conozco a algunos por aquí. Soy directora de una compañía, Colombia Folklore Cali, y digamos que este conversatorio ha venido repensándose desde hace muchos años. El tema de la creación es algo que ha entrado como una nueva modalidad, una nueva forma a Colombia, al país, pero que realmente es algo nuevo, es algo contemporáneo, porque lo decía Eduardo ahora, ¿realmente estamos creando? ¿En Cali se crea? ¿O en Cali ponemos planimetrías en una escena? Sí, es la primera pregunta que me hago pues como público, porque finalmente llamamos a las creaciones por diferentes nombres y por diferentes, digamos que títulos que a veces no lo son, ¿sí? Entonces, para generar una propuesta y una obra, no es solamente una planimetría, yo debo tener una relación con el otro, yo debo tener una comunicación, yo debo tener un para qué, yo debo tener una historia. Sí, yo debo de tener, más allá de mi historia, lo que pongo allí es qué le voy a dejar a la comunidad de donde saqué la danza, cómo se lo voy a devolver. Y creo que en eso fallamos mucho, y lo pongo desde la parte de nuestros liderazgos también, porque si hay algo que tenemos que cambiar es nuestro modelo pedagógico. Nuestro modelo pedagógico es un modelo que a veces le falta en espacios para permitir que la gente pueda crear, que las personas podamos poner nuestras propias visiones y nuestras propias necesidades, porque hay que cumplir con unos logros, porque hay que cumplir con unas calificaciones también. Entonces a veces siento que queremos ir por un lado, pero por el otro estamos un poco quedados pues por el tema de que hay un estándar que cumplir, ¿no? Eso por un lado. Lo otro es que sí hay que posibilitar la ida a los territorios, porque si vamos a mates, pues vamos a saber cómo se baila un baile negro, un son de negro, pero las personas que no van a vivir esa experiencia como nosotros. Entonces, lo que es tradición es lo que está en la tradición, lo que está vivo, lo que estamos poniendo acá ya todo es proyección. Entonces sí pienso que es un punto muy importante a fortalecer como escuela del IPC, como compañía de danza, como nosotros como danzantes también, porque la vivencia te da otra visión de lo que estás haciendo en la escena. Y el último punto pues que quiero como comentar es, Paola decía, tenemos que hacer de todo, tenemos que saber de leyes, y yo me alejo un poco, porque no todos tenemos que hacer de todo. Wilfran es un excelente maestro en la escena y te pone a vivenciar cualquier cantidad de cosas. Pues no te escribe una coma y no tiene un libro, no lo tiene por qué hacer, porque para eso están otras personas que sí son fuertes en la escritura. Entonces a veces como que eso que nos pide el entorno tenemos que ceder porque necesitamos una pedagogía de Wilfran. No, pues debe haber una persona que se encargue de poder escribir eso de Wilfran también. Entonces también es como bajar
particularidades que nos está pidiendo el mundo actual, y es que todos tenemos que saber de todo. No, si yo soy buena en luces, pues puedo hacer luces. Si yo soy buena haciendo musicalización, voy a hacer musicalización. Si yo soy buena directora desde la parte administrativa, me quedo en ese rol, ¿sí? Y es también como negociar hasta qué punto yo quiero irme desde el lugar donde me paro y desde el lugar donde yo siento que es mi punto de acción, ¿sí? Muchos son bailarines, seguirán siendo bailarines, otros van a ser coreógrafos. Hay otras capacidades que explorar, por supuesto, pero también es desde donde nos vamos a parar nosotros como seres humanos y como artistas. Quiero apuntar algo, y es que me parece importante lo que dice la maestra. No todos tenemos que hacer todo. Hay algunos que nacimos para ser intérpretes, otros pueden ser coreógrafos, otros tal vez se pueden ir por la técnica, y todo es posible. Sin embargo, me parece súper importante que tengamos un conocimiento de lo que es, porque si yo voy a crear una obra y yo necesito crear un contraluz, yo necesito saber qué es un contraluz para saber cuál es el efecto y qué son las luces que necesito, y ya luego el especialista me hará el diseño de luces y me propondrá las cosas. Eso es otra cosa que tal vez la danza folclórica y tradicional a veces no se piensa. El trabajo no es solamente la planimetría, como dice la maestra. El trabajo de una obra es también la dramaturgia que hay dentro de la pieza. ¿Qué estoy contando? Las luces hacen parte de esta pieza, el vestuario hace parte, la utilería, cada uno de los elementos que hacen parte de la obra están narrando y están en una misma dirección. Si no, están todas las cosas súper aisladas. Pero una cosa que yo experimenté en una beca que gané de estímulos en el 2020 durante la pandemia, que hice un video experimental de danza que se llama Panóptica. En ese momento me di cuenta que yo no puedo hacer todo. En ese momento me di cuenta que hay una persona que se encarga de producción, y que yo, aunque pueda saber algo de producción, no siempre me tengo que dedicar a hacer toda la producción de mi trabajo, porque no es mi campo, ¿sí? Hay una persona que sabe que va a hacer la música, entonces diseño sonoro, composición musical, todo. Entonces, como que a veces no nos metamos en la cabeza que tenemos que hacer todo, porque no todo lo podemos hacer bien. Para eso uno estudia. Para eso uno estudia danza, para eso otra persona estudia diseño gráfico, diseño de moda, diseño lo que sea. Pero cada uno por respetar esos espacios también. Yo sé que a veces no hay plata, pero bueno, le toca a uno hacer todo. Bueno, y sí es importante, sí lo considero, porque muchos artistas se han ido y les han robado sus obras, sus propuestas. ¿Por qué? Por el desconocimiento, por saber, por asesorarse, por tener ese diálogo músico. Yo no quiero que me suene ti, 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 le puedo hablar de una forma técnica incluso, ¿ya? Eso también me da como ese estatus en lo que quiero comunicar, entre otros que no contamos como con la misma profesión. Entonces sí es importante el saber, como decía Eduard, un poquito, de todo un poco. Que usted sepa que usted dice, esa es mi propuesta, yo hice la danza del tamal y yo veo que Luis la está haciendo y él dice que es de él, pero le van a decir, ¿usted la registró? ¿Usted cómo hizo? Ay, no, yo solamente lo escribí y la presenté tal día, pero ¿dónde está esa evidencia? Entonces ya desde lo legal o desde ese tipo de cosas podemos perder nosotros territorio. Entonces la idea es que nosotros seamos estrategas. Podamos ser estrategas, ¿para qué? Pues para proteger lo que tanto queremos.